Muy buenas tardes, mi nombre es Ignacia Esparo. Hoy vamos a estar hablando de contaminación del aire, la primera parte. Entenderemos perfiles térmicos atmosféricos y cómo utilizar el programa SCREAM 3. Es una clase teórico-práctica. Vamos a entender conceptos de la teoría para aplicarlos prácticamente, de la unidad número 5. La bibliografía de referencia es Rudimentos de Ingeniería Ambiental del ingeniero Juan Manuel Sánchez, el apunte de contaminación de aire primer parte, y luego, para conceptos prácticos, colección de preguntas y problemas, página 18. Como dije anteriormente, vamos a repasar cuestiones de la teoría para entender la práctica. Comencemos entonces con perfiles térmicos de la atmósfera. Los perfiles térmicos de la atmósfera se clasifican en inestable, neutro o indiferente y estable. Y un caso particular de un perfil térmico estable es la inversión. En el siguiente gráfico, altura versus temperatura, vemos las zonas donde se pueden encontrar estas curvas. La zona verde estarían las curvas inestables, la zona celeste estarían las curvas si la atmósfera es neutra o indiferente, la naranja estable y un caso particular de la estable, la inversión, que sería ese amarillo con puntitos. Siempre tomando como referencia la curva adiabática, delta Q igual a 0. Comencemos entendiendo la curva adiabática, esta curva de referencia para los demás perfiles. Se ha demostrado que si una masa gaseosa se eleva adiabáticamente en la atmósfera desde la superficie terrestre, sufre un enfriamiento del orden algo menos de 1 grado centígrado por cada 100 metros de elevación. Por eso en el gráfico figura delta Z, que dijimos que es la altura, la diferencial de altura es aproximadamente 100 metros, y la diferencia de temperaturas es aproximadamente menos 1 grado centígrados. Subo 100 metros y la temperatura baja 1 grado centígrado. Por las propiedades termodinámicas del aire se puede considerar que una porción del mismo evoluciona diamétricamente si se desplaza rápidamente. Como dije anteriormente, esta es la curva que vamos a tomar como referencia para identificar los perfiles térmicos de la atmósfera. Comencemos con el perfil térmico de la atmósfera estable, que a mi entender es el más fácil de analizar y ver. Toda curva que se encuentre a la derecha de la curva adiabática, delta Q igual a 0, va a responder a un perfil térmico estable. Cuando nos encontramos bajo este perfil estable, se dice que la atmósfera al ascender 100 metros se enfría menos que 1 grado centígrado, es decir, menos 0,5, menos 0,2 grados centígrados, o bien se calienta. Se va a calentar a la derecha de la curva isoterma, donde el delta T es igual a 0, que va a ser el caso de la inversión, el caso particular de estable que estudiaremos a continuación. Entonces, como dije anteriormente, situándonos en el caso particular de un perfil térmico estable, en este caso denominado inversión, vamos a estar a la derecha de esta isoterma. Cuando nos encontramos bajo un perfil térmico de inversión, que es un caso especial de uno estable, se dice que la atmósfera al ascender 100 metros se calienta. O sea que delta Z y aproximadamente 100 metros, delta T mayor a 0. Pasemos ahora a entender por qué se denomina perfil térmico estable. Si nosotros estamos situados en el punto número 1, donde reina la temperatura 1 y la altura Z1, y tomamos una porción de esa atmósfera, es decir, en mi mano en este momento, imagínense que tengo una porción de aire de esta atmósfera estable. Lo que voy a hacer es elevarla rápidamente hacia el punto 2. Y como dijimos anteriormente, por propiedades termodinámicas, si elevo una porción de aire, una masa gaseosa rápidamente, va a evolucionar adiabáticamente. Entonces nos encontramos ahora en el punto número 2, donde reina la temperatura T2P, T2 de la porción de aire. Pero esa porción de aire está rodeada por la atmósfera, que tiene una temperatura T2A.
que es mayor a la temperatura que tiene esta porción de aire. Y sabemos por la ley general de los gases que como T2A es mayor a T2P, la densidad 2A, es decir, la densidad de la atmósfera va a ser menor a la densidad de esa porción de aire. Algo más denso rodeado de algo menos denso va a tender a irse para abajo. Es por esto que el punto 2 vuelve al punto 1, es decir, al punto 3. Esa porción de aire que tomamos de nuestra atmósfera, al estar rodeada de esta atmósfera estable y ser más densa en el punto 2, vuelve a caer como indica la raya amarilla. Es por eso que denominamos perfil térmico estable. Cuando nos encontramos bajo un perfil térmico inestable, se dice que la atmósfera al ascender 100 metros se enfría más de 1 grado centígrado, es decir, menos 1,5 grados centígrados, menos 2,5 grados centígrados. Cualquier curva que se encuentre a la izquierda de la curva adiabática, graficada con la zona verde, va a responder a un perfil térmico inestable. Nuevamente, expliquemos por qué lleva este nombre de inestable. Si tomamos una porción de aire a la altura Z1, donde reina la temperatura T1, y hacemos ascender rápidamente, suponemos que la evolución de esta porción es adiabática y por lo tanto sigue la curva celeste hacia el punto número 2. Esa porción de aire tiene una T2P, pero está rodeada de la atmósfera que se encuentra a una T2A, T2 de la atmósfera. Como la T2P es mayor a la T2A, por la ley general de los gases, la densidad de la atmósfera es mayor a la densidad de la porción del aire. Entonces, esa porción de aire es menos densa que la atmósfera que la rodea y va a seguir elevándose hacia el punto 3. Es por esto que denominamos perfil térmico inestable. Y llegamos a la última clasificación, cuando el perfil térmico de la atmósfera es neutro o indiferente. Cuando nos encontramos bajo este perfil, se dice que la atmósfera, al ascender 100 metros, se enfría aproximadamente 1 grado centígrado, es decir, coincide con la curva de referencia con el perfil adiabático, delta Q igual a 0. Pasemos ahora a los tipos de penacho. En diapositivas anteriores estuvimos observando algunos de ellos, aquí vamos a darle nombre. Los gases de escape salen de una chimenea con cierta temperatura, en general mayor a la temperatura de la atmósfera, a una altura de emisión y dotados con cierta velocidad de salida. En la atmósfera evolucionan según cierta politrópica hasta que en general podemos suponer que igualan sus condiciones termodinámicas con la del aire circundante. Además, se mueven en la atmósfera conforme con el viento y la turbulencia reinantes en la misma. Es decir, los gases de escape salen por la boca de la chimenea con ciertas propiedades termodinámicas y al cabo de un tiempo y una distancia a la misma, se amigan con la atmósfera y toman sus propiedades termodinámicas. Podemos ver un penacho abanico, cono, fumigación, rizo y elevación. Cada uno de estos responde a perfiles térmicos atmosféricos diferentes. En ejercicios más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Pasemos ahora a relacionar el tipo de penacho con la concentración del contaminante con y sin presencia del viento. Si en la atmósfera reinan condiciones de gran estabilidad, es decir, estamos bajo un perfil térmico atmosférico estable y en el caso particular de la inversión, se formará un penacho estrecho, como se muestra en la figura derecha, que arrastrado por el viento se alejará mucho de la chimenea, abriéndose lentamente, o bien, si no hay viento, como la figura izquierda,
formará una especie de hongo. En cualquier caso, a nivel del suelo aparecerá lejos, y esta palabra es muy importante, lejos de la base de la chimenea, un aumento de la concentración del contaminante, siguiendo una cierta curva que se mantendrá en el tiempo en tanto perduren las condiciones meteorológicas. Aquí graficamos donde nosotros deberíamos ir a medir si querríamos saber si una fábrica o una industria está contaminando bajo la fuente puntual de su chimenea. Veamos, los gráficos que están abajo del dibujo de la chimenea con su respectivo penacho estable, grafican en el eje Y concentración del contaminante a la altura Z sub I. El caso particular de Z sub 0 igual a 0, estaríamos sobre el nivel del suelo. Y el eje X sería la distancia a la base de la chimenea. En ambos casos, tanto si tenemos viento o si no lo tenemos, la concentración de ese contaminante por estar bajo un perfil atmosférico estable se encuentra a una distancia lejos de la base de la chimenea. Pasemos ahora al otro ejemplo, si tenemos un perfil térmico inestable. Si hay una gran inestabilidad, la dispersión del contaminante es muy rápida. Incluso pueden producirse concentraciones muy altas al pie mismo de la chimenea. Dada la gran inestabilidad de la atmósfera, pueden ser muy grandes las variaciones en la concentración de la sustancia emitida en un mismo punto del espacio, pero en momentos diferentes, por lo que representamos con barras a las concentraciones instantáneas. En este caso, en vez de utilizar una distribución continua como utilizamos en el caso anterior, donde teníamos un perfil térmico estable, aquí representamos con barras. Esta es la primera gran diferencia. Y la segunda diferencia es que las concentraciones máximas, las concentraciones más altas, van a estar más cerca de la base o del eje de la chimenea. No van a estar lejos. Hasta incluso en el caso anterior de estable se dice que a veces no llegan a esas concentraciones, no llegan al nivel del suelo. Aquí sí, y vamos a estar cerca de la base de la chimenea. Recuerden, el eje Y, concentración del contaminante a la altura Z sub I, esa altura la vamos a programar y decidir nosotros. En este caso, Z sub 0 igual a 0, nivel del suelo. Y eje X, distancia a la base de la chimenea. Fíjense nuevamente, remarco, esa distribución discreta en barras se encuentra cerca de la base de la chimenea. Muy bien, con todo lo aprendido hasta acá, pasemos a lo divertido, al ejercicio número 1. Dado el siguiente esquema, A, ¿qué tipo de atmósfera es? Por favor, vuelvan a graficar el perfil con la curva adiabática de referencia. Y el punto B, si le encargan medir la influencia de las emisiones desde la chimenea mostrada sobre la calidad de aire en su entorno. Sacaría las muestras cerca o lejos con referencia a la chimenea. ¿Por qué? Realice el gráfico correspondiente. Vayamos a solucionar este ejercicio. Tanto el esquema del penacho, con presencia del viento, como el gráfico del perfil, altura versus temperatura, nos muestran que esto se trata de una atmósfera inestable. El ejercicio nos pide graficar el perfil con la curva adiabática de referencia para que no nos confundamos que en el enunciado no nos están dando la curva de referencia adiabática, sino la curva de los gases de escape, a una temperatura de salida de los mismos y a una altura de salida. Entonces, por lo que hemos entendido anteriormente, eje Y, Z en metros, que sería la altura, eje X, temperatura en grados centígrados, dibujo la curva del perfil atmosférico, en este caso una atmósfera inestable, donde dijimos que al aumentar 100 metros, al elevarnos 100 metros, la temperatura disminuye más de menos 1 grado centígrados, por eso la pendiente de la curva, y también dibujamos la curva adiabática de referencia a esta atmósfera inestable.
Pregunta número 2 o B. Si le encargan medir la influencia de las emisiones desde la chimenea mostrada sobre la calidad de aire en su entorno, ¿sacaría las muestras cerca o lejos con referencia a la chimenea? ¿Por qué? Y la respuesta, que la vimos anteriormente, la estudiamos y la entendimos, ojalá anteriormente, es que sacaría las muestras cerca porque aquí esperaríamos los picos máximos de concentración del contaminante. Al ser un perfil térmico inestable, los gases van a salir disparados por esta chimenea como locos y van a dispersarse tanto en el eje Y para arriba y para abajo, rápidamente. Y es por eso que vamos a encontrar las concentraciones máximas cerca de esa base de chimenea o de ese eje de chimenea o de la chimenea en sí. Y otra cosa a aclarar, como nos pide el gráfico correspondiente, recuerden que esta vez, al ser un perfil térmico inestable, el gráfico es discreto, la distribución, perdón, es discreta. Por eso está con barras. Pasemos ahora al ejercicio número 2, para terminar de entender el ejercicio número 1. Dado el siguiente esquema, A, ¿qué tipo de atmósfera es? B, si le encargan medir la influencia de las emisiones de la chimenea mostrada sobre la calidad de aire en su entorno, sacaría las muestras cerca o lejos con referencia a la chimenea. ¿Por qué? Si observamos el penacho con presencia del viento, vemos que los gases de escape de esa chimenea se mantienen estables, se mantienen cerca del eje, si se quiere, paralelo al suelo. Y el gráfico de la izquierda nos muestra que al aumentar 100 metros o al aumentar la altura, la temperatura está aumentando. Por ende, estamos bajo un perfil térmico atmosférico estable y el caso particular de inversión. Graficamos, porque nos los piden, la curva diabática de referencia con dicho perfil. Esto nos lo piden para no confundirnos, nuevamente lo repito, con el gráfico de arriba que muestra los gases de escape a una temperatura de salida y a una altura de salida. Y respondiendo a la parte número B o 2 de este ejercicio, sacaría las muestras lejos porque allí esperaría los picos máximos de concentración del contaminante. Y como vemos en el gráfico, aquí no es una distribución discreta, es una distribución continua. Es por eso que nos muestra como si fuese una distribución log normal. Pasemos al ejercicio número 3. Dado el siguiente penacho, A, ¿qué tipo de penacho es? B, grafique su respectivo perfil térmico atmosférico. C, ¿qué consecuencias tiene este tipo de penacho para la calidad del aire en la zona cercana a la base de la chimenea? Resolviendo, si nos vamos a diapositivas anteriores, la primera pregunta está respondida. ¿Qué tipo de penacho es? Fumigación. B, grafique su perfil respectivo térmico atmosférico. En este caso, este penacho, hasta una cierta altura Z1, va a tener una atmósfera neutra a inestable, y a partir de esa altura Z1 hacia arriba va a responder a una atmósfera estable, y el caso particular de la estable, la inversión. ¿Por qué? Porque la temperatura está aumentando, está siendo positiva, se está calentando esa atmósfera al subir. Por eso algo muy importante aquí a reflejar, que lo aprendieron en la teórica, esa Z1, fíjense que no está a la altura ni bien termina la chimenea, está un poquito más arriba. Bueno, recuerden que esa es la altura efectiva, es el H de la chimenea más el delta H. Esa es la altura efectiva, no es la altura de la chimenea, propiamente dicho. Eso lo estuvieron viendo en la teórica y me gustaría recalcarlo aquí.
Y el punto número C, o el 3, ¿qué consecuencia tiene este tipo de penacho para la calidad de aire en la zona cercana a la base de la chimenea? La respuesta es que la concentración del contaminante en la zona puede ser muy elevada, sobre todo si hay obstáculos para la dispersión horizontal de los mismos. Esto pasa en Ciudad de México con las montañas. Pasemos ahora a este software, este programa SCREAM 3, que nos va a resolver de alguna manera el modelo gaussiano que vimos en la teórica. El modelo de penacho gaussiano de fuente única que proporciona principalmente concentraciones máximas al nivel que se requiera para fuentes puntuales, áreas, flama y volumen en un periodo de tiempo de 1 hora. Entonces resolvamos un ejercicio con este programa SCREAM 3. El ejercicio dice así: una fábrica situada en una zona rural emite desde su chimenea de 40 metros de altura y 2 metros de diámetro un caudal de 10 gramos sobre segundo de óxido de nitrógeno con una temperatura de 157 grados centígrados, y una velocidad de 15 metros sobre segundo. La temperatura de la atmósfera es de 25 grados centígrados. Se pide hacer correr el programa con metodología completa, Full Meteorology. La primera pregunta que haremos es: haga correr el SCREAM 3 y realice los resultados a nivel del suelo, Z igual a 0. B, compare con la corrida en zona urbana. C, compare con la corrida si la altura de la chimenea fuese de 100 metros. D, compare considerando meteorología 1 o A o muy inestable. Ambos son sinónimos, por eso lo describo de esta manera. Con este ejercicio, resolviendo con el SCREAM 3, vamos a poder entender todo lo que estuvimos aprendiendo en la teórica y en la práctica, tanto de los perfiles térmicos atmosféricos como del modelo gaussiano propiamente dicho. A continuación, realizo un paso a paso de cómo se utiliza este programa. El primer paso es descargar el SCREAM 3. Segundo paso, una vez descargado, introduzca los datos de entrada del problema. Lo primero que introducimos es el título. En este caso, ejercicio 1, rural, porque estamos en una zona rural. La segunda pregunta es si la fuente es de tipo puntual, flama, como ya estuvimos viendo. Vamos a poner que el tipo de fuente para este caso, para este ejercicio, es puntual. La tercera pregunta es la emisión, el caudal de salida que nos envía esta chimenea. Es 10 gramos sobre segundo. La siguiente pregunta es la altura de la chimenea, que son 40 metros. Luego nos pregunta el diámetro de la misma, 2 metros. Luego, la velocidad de salida de los gases, que en nuestro caso, en el ejercicio 1, es de 15 metros sobre segundo. Siempre estén atentos a los datos. Recuerden que en el enunciado nos pueden dar un dato en otra unidad y este programa responde a ciertas unidades. Temperatura de salida de los gases era 157 grados centígrados más 273 Kelvin, nos queda 430 Kelvin. Temperatura ambiente, lo mismo sumando el 273, eran 25 grados centígrados, nos queda 298 Kelvin. La altura a la cual está el receptor, en este caso el enunciado nos dice que utilicemos un Z igual a 0, o sea, a nivel del suelo. La zona en que nos encontramos es rural, por ende pongo una R. Luego, las tres preguntas que siguen, si consideramos edificios, la zona y demás cuestiones, por lo general se pone que no, salvo que lo aclare el enunciado. La siguiente pregunta es la meteorología. Dijimos que resolvamos este ejercicio como Full Meteorology para cualquier tipo de estabilidad atmosférica, es decir, inestable, neutra o estable.
Luego vamos a ubicar un rango de distancias, es decir, hasta qué valor va a llegar nuestro eje X, distancia a la chimenea. Y aquí introducimos de 1 a 5000. Tercer paso, para el resto de las preguntas contestamos todo que no y nos envía el resultado a screen.out, que se va a estar encontrando en la misma carpeta donde descargamos el screen 3. El paso número 4, encontramos estos datos de entrada, que chequeemos que son los datos que nos dio el enunciado, y la recomendación es guardar con otro nombre este resultado que se encuentra justamente en screen.out. ¿Por qué decimos esto? Porque al utilizar el screen 3, nuevamente todo se guarda en el screen.out y si no lo guardamos, lo reemplaza, es decir, lo superpone por encima. Por eso conviene guardar este ejercicio con el título que le dimos inicialmente o con otro en la misma carpeta. El quinto paso es graficar estos datos para observar la curva solución. Fíjense que en el eje X va a ser distancia a la chimenea de 1 a 500, como pusimos en el programa, y la concentración en microgramos sobre metros cúbicos con respecto a cada distancia a la chimenea. Como pusimos Full Meteorology, fíjense las estabilidades que corresponden al peor caso en esa distancia. Es decir, esta herramienta, al haber puesto Full Meteorology, nos va a decir en cada punto la peor concentración que podemos encontrar a esa distancia de la chimenea que nos encontramos. También hay que tener en cuenta las velocidades en metros sobre segundo que encontramos a 10 metros, que también son distintas. Todo esto hay que considerarlo porque cuando se realice este mismo ejercicio con una estabilidad única, es decir, no full meteorology, sino, por ejemplo, todo el caso que la columna número 3 estabilidad, diga todo igual a 1, que sería el caso donde es muy inestable, el gráfico necesariamente va a cambiar. Y a continuación el sexto y último paso, que sería comenzar a analizar los resultados y responder las preguntas. En este caso resolvemos el punto A, que nos pedía justamente graficar el ejercicio. En el eje Y, concentración del contaminante en microgramos sobre metro cúbico. En el eje X, distancia a la chimenea en metros, que en este caso es a la base de la chimenea porque estamos a nivel del suelo con un Z igual a 0. Vemos que encontramos el punto máximo a unos 1000 metros, es decir, relativamente cerca de la base de la chimenea, en una concentración de 43,98 microgramos sobre metro cúbico. Y luego, si continuamos alejándonos de la base de la chimenea, vemos cómo las concentraciones disminuyen abruptamente y fíjense que se estabiliza cuando nos encontramos a 20 microgramos sobre metro cúbico y a una distancia de la chimenea de aproximadamente 3500 metros en adelante. En este caso el límite superior en el eje X habíamos puesto 500 metros, pero se podría extender y ver cómo se, digamos, achancha esta curva. Una de las ventajas que tiene hacer correr este Screen 3, este programa, un modelo gaussiano, es analizar si la fábrica que está emitiendo este contaminante está cumpliendo o no la normativa. Si se fijan, en una de las respuestas que nos brinda el Screen, encontramos la máxima concentración en microgramos sobre metro cúbico. Y esta es 44,55. Esta es la máxima concentración promedio horario de óxidos de nitrógeno en el entorno de la fuente, esta fuente puntual, esta chimenea. Y vamos a preguntarnos ahora
¿cómo sabemos si cumple o no con la normativa, esta concentración máxima? Bueno, la cuenta que hay que realizar para respondernos a esta pregunta es la concentración máxima emitida por la fuente, estos 44,55 microgramos sobre metro cúbico, más la concentración de fondo, que es la concentración si esta fuente no estaría presente, es menor o igual al 50% del valor límite brindado por la normativa. O sea, para que cumpla con la normativa tiene que pasar esto. La suma de estas dos concentraciones debe ser menor o igual al valor de la mitad del límite brindado por la normativa. Por lo que buscando los datos en la normativa y poniendo todo en las mismas unidades, encontramos que 0,044 miligramos sobre metro cúbico más 0,020 miligramos sobre metro cúbico de concentración de fondo nos da menor, es decir, 0,064 miligramos sobre metro cúbico, que es menor a los 0,184 miligramos sobre metro cúbico, que salen de hacer 0,067 dividido 2. Cosas importantes a reflejar es que todos los datos tenemos que considerarlos a una hora, porque el SCRIM 3 nos está dando la respuesta, las concentraciones, a una hora. Si continuamos contestando el ejercicio número 1, el punto número B o 2 nos decía comparar el mismo ejercicio de que está en zona rural versus que esté en zona urbana. Todas las preguntas, fíjense que son ceteris paribus, cambiamos una sola variable, en este caso zona rural a zona urbana. Fíjense que tenemos del mismo color nuestra curva pionera o principal. Y luego en naranja tenemos la zona urbana. En la zona urbana, fíjense como el pico cercano a la chimenea, con estabilidad igual a 1, es decir, muy inestable, se realiza antes que el pico en zona rural. Y luego, continuando, tenemos otro pico y siempre la curva de zona urbana es mayor, está por encima de la curva de zona rural. El punto número C nos pedía comparar nuestra zona rural, nuestro ejemplo número 1, el ejemplo base, versus también en zona rural, pero con una chimenea de mayor altura. Es decir, ahora en vez de nuestra chimenea estar a 40 metros, está a 100 metros. Comparando las dos curvas, la curva naranja es la nueva, vemos que ante una chimenea más alta, en todo momento tenemos concentraciones menores. Esto se debe también a qué nivel estamos midiendo, estamos haciendo correr este SCRIM 3. Seteamos un Z igual a 0, o sea, a nivel del suelo. Por ende, a chimeneas de mayor altura, a un mismo nivel, comparando un mismo nivel de concentración, es decir, a un Z igual a 0, vamos a encontrar en todo momento concentraciones menores, algo que era de esperar. Como punto número D, nos pedía comparar contra una estabilidad fija, en vez de full meteorology, en vez de todas las meteorologías, tomar una estabilidad fija, en este caso muy inestable. Por lo que vemos que la curva nueva, la naranja, coincide con nuestra curva principal o pionera, o la del ejercicio en sí en zona rural, ambas son en zona rural, pero a partir de los 2000 metros, la nueva, la naranja, al ser una atmósfera inestable, encontramos el punto máximo cerca de la base de la chimenea, pero a partir de los 2000 metros en adelante, encontramos menores concentraciones porque justamente cambia la estabilidad entre una curva y la otra. En este caso estamos en inestable y como aprendimos en las primeras diapositivas, en un perfil atmosférico inestable se encuentran las concentraciones mucho más cerca de la base de la chimenea que si nos vamos alejando. A modo de que practiquen, les dejo este ejercicio número 2, una central térmica ubicada en una zona urbana.
emite desde su chimenea de 100 metros de altura y 2 metros de diámetro un caudal de 100 gramos sobre segundo de óxido de nitrógeno con una temperatura de 177 grados centígrados a una velocidad de 15 metros sobre segundo. La temperatura de la atmósfera es de 25 grados. Se pide hacer correr el programa con una meteorología completa, full meteorology. A, haga correr el programa y grafique la situación. B, compare qué pasaría si la central térmica se encuentra en una zona rural. C, compare si ahora se duplica el diámetro de la chimenea. D, compare con metodología muy estable. Igual a 6 o la letra F como vimos en la teórica. Manos a la obra y a trabajar, que este programa está realmente muy bueno para interpretar, razonar acerca de todo lo que estuvimos aprendiendo. Muchas gracias por su atención. Para consultas se encuentra disponible la sección de consultas del campus en el aula virtual del curso.